de la unidad número 4. Si no les he pasado, creo que no les he pasado el práctico, se lo voy a acomodar un poquito, se los paso también hasta más tarde. La unidad 5 va por si acaso sin práctico, toda la práctica la vamos a desarrollar en la siguiente clase. Estaríamos, regístrense por favor fechas para definir lo que va a ser el segundo parcial y el final para las personas que no logren eximirse al segundo parcial. Vamos a anotar la siguiente fecha. El próximo no nos quedaría más que el próximo lunes 22. Registren esa fecha, por favor. El próximo lunes 22 sería nuestro segundo parcial y el viernes 26 el examen final. Lo que son notas para el lunes 29 nos reuniríamos en horario de clase. Bien, esas fechas por favor las van a registrar. Segundo parcial 22, el final 26 y la entrega de notas en horario de clase el lunes 29. Veamos, voy a compartir una pantalla. Veamos esta unidad, que es la unidad número 5. Viene siendo la otra parte de lo que es la mecánica de fluido. Habíamos visto que mecánica de fluido se clasifica o se subdivide en dos partes, ¿no? Una que estudia la parte de la estática de fluidos, que es lo que hemos desarrollado en esta última unidad, y en esta unidad número 5, la parte de los fluidos en movimiento o hidrodinámica. En alguna otra bibliografía va bajo el título de dinámica de fluido. Veamos algunas definiciones. Nos dice cuando el fluido está en movimiento, su flujo se caracteriza como uno de dos tipos principales, vale decir, en función al flujo, hace dos clasificaciones o dos tipos principales de flujo. Se dice que el fluido es estable o laminar si cada partícula de fluido sigue una trayectoria uniforme de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan unas con otras, como se muestra para la siguiente figura, que se quiere mostrar con lo que es el flujo laminar o flujo estable en cuanto a dinámica de fluidos. Lo representamos así por estas flechitas paralelas entre sí. Y si tenemos nosotros un vehículo, la aerodinámica del vehículo hace lo siguiente: en cuanto al viento, mientras él va desplazando, se va generando aproximadamente este flujo que lo representamos aquí en un color más claro, un color blanco, que representa el viento que va chocando con lo que es el vehículo, va haciendo una especie de resistencia. Por eso que dicen algunos vehículos que son más aerodinámicos que otros y oponen mayor resistencia el viento, ¿no? En este caso, según la aerodinámica del vehículo, nos muestra la figurita cómo el flujo va relativamente paralelo entre sí. Vamos a ver la diferencia con el otro tipo de flujo que no es laminar o estable, sino que le llaman turbulento. Es mucho más grosero las líneas estas de flujo. Entonces, el otro tipo de flujo turbulento nos dice que es un flujo irregular que se caracteriza por pequeñas regiones con formas de remolino. Ya no son las flechitas paralelas como en el anterior caso, no son las flechitas paralelas, sino van generándose sectores o zonas con remolino. Una imagen que nos puede representar este tipo de flujo irregular viene siendo el humo de un cigarrillo encendido. Va haciendo formas irregulares, no sigue flujo estable o laminares, sino flujo turbulento.
Son los dos tipos de flujo que vamos a considerar. Para este caso, ya que el movimiento de los fluidos reales es muy complejo, o sea, tratar desde la física eh, con una exactitud así exagerada el estudio de lo que son movimientos de fluidos es realmente muy difícil. Las fórmulas no nos permitirían llegar a esa exactitud. Entonces hacemos ciertas simplificaciones para abordar estos temas. En el enfoque de esta unidad se hacen algunas suposiciones simplificadoras, lo que les decía. Para este modelo de flujo, de fluido ideal, se hacen estas suposiciones. Primer punto, el fluido no es viscoso. ¿Qué quiere decir el término viscoso? Que hay adhesión interna entre las moléculas del fluido. Por ejemplo, si hablamos en la parte mecánica, muchos deben estar familiarizados con lo que son los lubricantes, los aceites lubricantes, aceites para motores, transmisión, coronas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo se clasifican? Por la viscosidad que tienen. ¿Qué es la viscosidad? Lo que se adhiere, más denso, menos denso, va relacionado con la densidad. Entonces, pero es otra propiedad lo que es la viscosidad. Entonces, la consideración o simplificación que hacemos para el estudio de los fluidos en física nos dice que vamos a considerar que el fluido es no viscoso. Por ejemplo, y para que se entienda el término de viscosidad, el aceite sí tiene viscosidad porque es como que se prende, como que se prende la mano si uno lo toca, diferente a la sensación que uno va a sentir si se lleva agua a las manos, no presenta viscosidad. Entonces, para el estudio en la física, nosotros vamos a considerar que el fluido no es viscoso. En un fluido no viscoso se desprecia la fricción interna que va a haber entre las moléculas y un objeto que se mueve a través de un fluido experimenta fuerza no viscosa. Segundo punto a considerar, el flujo nos dice que es estable o flujo laminar, que es lo que estábamos viendo en la clasificación de flujo, el primer caso. Todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad, no hay esa turbulencia. Tercer consideración, el fluido es incompresible. ¿Qué quiere decir? Que no se comprime si nosotros no utilizamos, dicho a ver de este modo, utilizamos como ejemplo el principio de Pascal, donde se ve el funcionamiento de lo que son los gatos hidráulicos. Nosotros a través de un pistón chico ejercemos presión y en un pistón grande logramos la realización de fuerzas mayoradas. La realización de fuerzas mayoradas es utilizando un pistón chico. Ese pistón chico funciona con algún tipo de aceite, que ese aceite no se comprime. ¿Qué quiere decir comprime? Que no pierde su volumen al aplicarle presión. Esa es la consideración que nos indica aquí. Entonces, la densidad de un fluido incompresible nos dice que es constante. Aquí aparece una ecuación, por favor, que se la van a copiar a su formulario y a su cuadernito de apuntes. Ecuación de continuidad para lo que son fluidos. Aquí hay una ecuación que nos dice referida, voy a resaltar el cursor, referida a este grafiquito, nos dice que el caudal en una sección grande para un fluido laminar, que no es turbulento, el caudal, que lo vamos a representar con una letra Q, en una sección, es igual al caudal que se va a tener en otra sección diferente, una sección que la estamos llamando A sub 2 a esta sección chica y A sub 1 a esta sección grande. Y la formulita de caudal nos dice que es igual al área 1, área sub 1 por la velocidad del líquido en este punto, igual al área 2 por la velocidad del líquido en esta sección.
Para cuando tengamos nosotros una figura de este modo, la velocidad que se va a dar para cuando los caudales son iguales, como esta ecuación de continuidad, cuando los caudales son iguales, se va a dar que si la diferencia de secciones, como en este caso, las velocidades van a ser diferentes. Van a tener velocidades más pequeñas las secciones grandes, y cuando lleguemos a una sección más chica, a un área más chica, vamos a ver que las velocidades se incrementan en hidrodinámica. El caudal que viene siendo la cantidad de líquido por determinado, o sea, el volumen de líquido en un determinado tiempo. Nos dice que los caudales van a ser iguales, pero aquí se va a apreciar que el líquido fluye más lento, y aquí se va a apreciar que el líquido fluye a mayor velocidad. Entonces nos dice que el producto del área y la velocidad, multiplicación del área por la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería, es constante para un fluido que no se puede comprimir. Entonces habíamos dicho que la letra Q es el caudal, no es más que volumen en una unidad de tiempo, y el volumen, como calculamos, es el área por una determinada distancia. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y el caudal viene siendo al área multiplicado por la velocidad. Esta partecita, por favor, igual anótenla en su formulario, en su cuadernito de apuntes, lo vamos a ocupar. Tenemos caudal, tenemos el cálculo de volumen, tenemos la velocidad, y tenemos al final que el caudal no es más que el área por la velocidad. Si se fijan, es la base de nuestra ecuación de continuidad, donde los caudales son iguales, dijimos, en diferentes secciones transversales de tubería. Veamos qué más tenemos por aquí en esta parte conceptual. El volumen de fluido que entra por un extremo de un tubo en un intervalo de tiempo dado iguala al volumen que conduce al otro extremo del tubo en el mismo intervalo de tiempo, si no hay fugas presentes, si no hay pérdidas de líquido. Y nos dice que caudal viene siendo la cantidad de fluido que pasa a través de una sección en la unidad de tiempo, medido en volumen. Los caudales los medimos en volumen que se entrega. Y el caudal es igual, como vimos en la anterior diapositiva, es igual a la velocidad por el área. Aquí tenemos, para explicar un poquito la ecuación de continuidad, un gráfico. Tenemos un punto que le llamamos 1 y un punto que le llamamos 2. Tiene una sección transversal de tubería más chica, y por aquí tiene una sección transversal de tubería que tiene un mayor área, que es área sub 2 y área sub 1. Tomamos un diferencial de distancia. Desde este punto a este punto le llamamos delta X1, y aquí vamos a tener un delta X2, donde aquí vamos a necesitar mayor distancia para igualar a este volumen que tenemos aquí, que es una distancia más chica porque el área o la sección transversal en este punto es mayor. Pero nos dice que por aquí vamos a tener una velocidad V sub 1 del líquido que va fluyendo, y aquí vamos a tener una velocidad V sub 2. Esta velocidad V sub 2 seguramente va a ser siempre menor cuando la sección la tenemos más grande que la velocidad que vamos a tener cuando la sección es más chica, como en este caso V sub 1. Seguimos por aquí viendo cómo se desglosa este gráfico. Aquí aparece una ecuación de Bernoulli. Nos dice el P que representa presión es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, que viene siendo desde el punto 1 hasta el punto 2 de nuestro gráfico anterior, y eso igual viene siendo constante y va relacionado al caudal. Esta formulita escríbanla por favor, después vamos a ver cómo lo utilizamos. Bien, para esta parte de hidrodinámica tenemos un principio o una ley que se llama ley de Torricelli, que es el vaciado de recipientes que contienen líquido. La velocidad con la que se descargan los líquidos de un recipiente se han desarrollado una fórmula donde nos permite calcular ya sea la velocidad de salida,
con eso ayudándonos en los principios de lanzamiento parabólico o caída libre, el alcance que tiene el chorro, en fin, un montón de ejercicios que se pueden generar con esta ley de Torricelli. Nos dice que aplica para un tanque cerrado que contiene un líquido de densidad Rho, tiene un orificio en su costado a una distancia o a una altura I sub 1 desde el fondo del tanque. Vale decir, de este punto a este punto tenemos una altura I sub 1, ahí tenemos el orificio de descarga, vamos a tener una velocidad V sub 1 en cuanto a la salida y una presión P sub 0 por este lado. Nos dice que la velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces la presión que tenemos aquí arriba, menos la presión P sub 0 dividido entre la densidad, más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura es la profundidad de la presión que nos genera a esta profundidad, multiplicado por la gravedad. Cópienselo, por favor, de esta fórmula, esta formulita. Y para acompañar esta formulita, genero este gráfico. No es muy complejo de dibujar. Vamos a dar un par de minutitos, por favor, cópiense este gráfico. Cópiense este gráfico que va referido a lo que es esta formulita. Un minutito y continuamos, por favor. Bien, vamos continuando. Aquí nos dice el orificio está abierto. Hace referencia al ejercicio del principio de Torricelli para vaciado de tanque. El orificio está abierto y su diámetro es mucho mayor que el diámetro superior, mucho menor que el diámetro superior del tanque. El aire sobre el líquido se mantiene a una presión inicial, o P sub 0 si quieren, bueno, una presión inicial, llamémosle. Determine la rapidez del líquido que sale del orificio cuando el nivel del líquido está a una distancia h sobre el orificio, que viene siendo una especie de velocidad inicial, que es justamente la velocidad que nos da la formulita. A través de la resolución de algunos ejercicios, en la siguiente clase vamos a ver la parte práctica de esta unidad, que vamos a tocar estos dos conceptos. Uno, la ecuación de continuidad o el cálculo de lo que son caudales, y segunda parte tenemos esta parte de lo que es la ley de Torricelli. Repito, para esta unidad no vamos a tener práctico, la práctica la desarrollamos directamente el viernes en horario de clase. Por favor, jóvenes, hoy vemos esta parte de teoría, vamos a quedar ahí, nos estaríamos viendo el viernes para ver la parte práctica de esta unidad. Bien, nos estamos viendo el viernes, por favor, jóvenes, gracias.